Buenas tardes. Buenas tardes. Sean todos bienvenidos al Inter-American Institute for Democracy. Queremos agradecer de manera muy especial el apoyo y el soporte que nos han dado para la realización de este evento a la Asociación de Comunicadores Nicaragüenses en Estados Unidos. Y les queremos dar las gracias por el apoyo y el soporte para este acto, pero también por la labor que hacen de llevarle a todo el mundo las noticias veraces y exactas de lo que realmente está ocurriendo en Nicaragua. El programa de hoy comprende mis palabras de bienvenida. Después tenemos como moderador a nuestro presidente Carlos Alberto Montaner. Tendremos dos panelistas, que es la licenciada Leana Astorga y después tenemos a Lynn Taylor. Y como orador principal tenemos a Pedro Joaquín Chamorro. Las conclusiones del programa van a ser presentadas por Carlos Sánchez Berzaín, el director ejecutivo del Inter-American Institute for Democracy. Carlos Sánchez Berzaín es una persona muy destacada en las luchas por la libertad de América Latina. Viene con una trayectoria espectacular desde servidor público en Bolivia. Fue ministro de la Defensa, ministro de Relaciones Interiores, ministro de la Secretaría de la Presidencia, y anteriormente a eso fue un abogado muy destacado. Apenas llegó aquí a Estados Unidos, creó este instituto. Él es el fundador. Hoy tiene 10 años y le tenemos que agradecer su constante lucha que ha hecho de este instituto un hogar para la constante lucha por la libertad de todos los países que sufren hoy en día por el totalitarismo en América Latina, que son desde luego los que ya conocemos, que estaban dentro de la órbita bolivariana, todos dirigidos por la Cuba de Castro. Bueno, muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida al Inter-American Institute for Democracy y gracias por acompañarnos en lo que yo creo que se avisora como una larga y dura lucha por recuperar la libertad de Nicaragua. Hoy es un día triste en nuestra institución por dos razones. Una, hemos perdido un prominente miembro de nuestra junta directiva, don Virgilio Beato, quien fuera eminente médico, ejemplar padre de familia, genial filósofo y soldado incansable de la lucha por la libertad. Al despedirlo, ratificamos nuestro compromiso con continuar apoyando su causa, que es la causa de todos los latinoamericanos, que no es otra que el retorno de Cuba al círculo de naciones democráticas y libres. Don Virgilio, en esta su casa, se llevará siempre izada la bandera de la excelencia que usted nos ha legado. En segundo lugar, hay duelo por la libertad de Nicaragua, nación adornada de los más abundantes dones naturales, que abriga un pueblo emprendedor y generoso y que por tercera vez en su historia cae en manos del totalitarismo. Pero esta vez, además de venir envuelto en magia negra, representa los oscuros intereses del crimen organizado, porque Nicaragua es un eslabón fundamental en el camino de la droga. Así como hubo en la antigüedad el camino de la seda, hoy una manifestación perversa de la globalización en nuestra América, existe el camino de la droga. Y en una de las paradas de mayor significación es Nicaragua, lamentablemente. En efecto, tal y como lo describiera hace apenas 2 días un alto funcionario de la protección de este país en un coloquio reservado, el 100% de los alijos de droga que ingresan a Estados Unidos vienen de Venezuela. Y a los Estados Unidos cerrar el paso del Caribe con su eficiente guardia costera, los criminales internacionales crearon el camino del Pacífico, que va de Venezuela, pasa por Nicaragua y Honduras, y de allí a Guatemala y México para luego ingresar en Estados Unidos. Y ese negocio, solo esa parte del negocio, representa aproximadamente $900 millones al año. Por tanto, ningún gobierno cómplice va a abandonar el poder. Tampoco permitirán las mafias que sostienen esos gobiernos que sus cómplices abandonen sus posiciones y les dañen el negocio. Es así como hemos visto que en Nicaragua han desembarcado desde las avispas negras de Cuba hasta los efectivos del SEBIN de Venezuela, y que Daniel Ortega cínica y desenfadadamente ordena el asesinato de más de 300 personas. Esto no tendrá fin hasta que la comunidad internacional no decida aplicar la Carta Democrática a Nicaragua y enjuiciar por la Convención de Palermo a Daniel Ortega y a su esposa Rosario Murillo.
El Inter-American Institute for Democracy, por tanto, se suma a la lucha de los nicaragüenses y nos honra presentarles el programa de hoy. Y ahora le paso la palabra a nuestro moderador, Carlos Alberto Montaner. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por venir esta tarde complicada, como cuestiones de tránsito en Miami. Para mí es una obligación estar esta tarde aquí, porque Nicaragua es un país muy próximo a mi corazón, y como sabe Pedro Joaquín desde hace muchos años, y además sus gentes son muy próximos a mí. Tengo una relación muy estrecha con ese pueblo. Y me parece terrible lo que está pasando. Lo que ha dicho Beatrice es correcto. Las cosas que está haciendo el señor Daniel Ortega son absolutamente incalificables. Sí, asesinar más de 400 personas por ahora me parece que es realmente terrible. Pero yo no quiero adelantarme a lo que van a decir mi amiga Liana Astorga o mi amigo Pedro Joaquín Chamorro. Iván Taylor no ha llegado todavía, no sé si llegará. ¿Tú hablaste con él, Lisandra? No hablaste con él. Perdón, recibí una llamada de él. Él está con un problema en el ojo desde todo el día, incluso está fuera del aire hoy. No puede venir. Ah, no sabía. Sí, fue una cosa de último minuto. Me acaba de llamar a sorpresa. Ah, bueno, pues perfecto. Entonces vamos a hacerlo nosotros. Y yo lo que haré es las preguntas que seguramente hubiera hecho, quizás no con la astucia con las que hubiera hecho Iván Taylor, pero trataría de hacerlo. Bueno, empecemos, Liana, con tu exposición. Bueno, buenas tardes. Yo soy Liana Astorga, periodista nicaragüense, criada, educada en Nicaragua. Vine a Estados Unidos hace 11 años. Mi pasión siempre fue comunicar, porque yo siempre he dicho que en una verdadera democracia, el trabajo de un verdadero periodista es denunciar las injusticias, darle voces a los que no la tienen, y muchas veces nos convertimos en los Robin Hood de nuestra comunidad, ¿no? Hablando de manera un poco metafórica. Nicaragua, la comunicación está secuestrada hace mucho tiempo. Hasta ahora es que podemos decir que el mundo entero se ha fijado en Nicaragua. Y quiero comenzar con una de las preguntas que a mí me hacen miembros de otras comunidades con las que trabajo, porque me dicen, Leana, pero es que los nicaragüenses, ¿cómo volvieron a votar por Ortega si ya lo habían sacado en los 90? Lo que la gente no sabe es que Ortega vuelve a llegar al poder con un pacto político y con puras patrañas. Y desde entonces, desde el 2006, él lo que ha sido es un corredor muy hábil y ha sabido esperar. Pero el pacto que él hace con Arnoldo Alemán en el 2000, donde cambia y modifica la ley electoral, es decir, antes en Nicaragua para una persona llegar al poder tenía que tener un mínimo del 45% para ser electo presidente, y si no tenía que ir a una segunda vuelta. Daniel Ortega, en los últimos años que trató de volver a ganar la presidencia, su promedio siempre fue el mismo, de 35 a 38, no llegaba nunca al 45. Entonces, él pactando con Arnoldo Alemán, cambia, el primer golpe que da la Constitución fue ese, un cambio en la ley electoral a que sea el 45%, estaba más cerca, ¿no?, del 38 al 45. Después de eso, esperan elecciones y no gana, le gana al señor Bolaños. ¿Y qué dice Daniel Ortega? Bueno, ahora me toca hacer la segunda parte, esperar pacientemente y dividir a los liberales, que fue lo que hizo. Entonces, ahí empezaron las patrañas políticas. Pero definitivamente es importante recalcar que para hacer periodismo ahorita en Nicaragua, los periodistas de nuestro país están siendo amenazados, están siendo amedrentados y tienen que les ponen una mordaza, y si no la tienen, pues entonces lo golpean. Vimos hace poco un periodista de Canal 10 que lo secuestraron y lo golpearon. Yo estuve reportando las primeras semanas en Nicaragua la crisis y a mí me amenazaron. Y de verdad les voy a decir que sentí miedo. Sentí miedo porque como periodistas siempre nos han enseñado a dar las dos caras de la noticia, ¿verdad? Entonces yo estaba cubriendo las marchas cívicas y quise ir a cubrir una marcha oficialista.
cuando empecé a cubrir esa marcha, llegaron varios jóvenes de las turbas sandinistas con los rostros tapados y me dijeron que cuidado con lo que decís. Y después se fueron como manada de lobos porque se manejan como lobos, entre 4 o 5, y trataron de agredirme. Gracias a Dios yo tenía por mi trabajo a guardaespaldas, pero igual quiero decirles que sentí miedo. Así que yo quiero felicitar a todos nuestros periodistas independientes que contra marea, que contra amenazas, siguen en las calles reportando lo que dice el pueblo, siguen reportando la voz de la gente, siguen en las manifestaciones. Y quiero decirle también que como nicaragüense me siento muy orgullosa del pueblo, muy orgullosa de la gente, porque mucha gente me dice aquí también, Leana, cuando me ven muy apasionada, ¿no?, diciendo la noticia, todos los días cuando llego a la mesa de asignaciones, yo siempre tengo algo para hablar de Nicaragua, y muchas veces me dicen, pero es que ya Nicaragua, entonces yo digo, no, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, y cuando me ven así apasionada, mucha gente me dice, venezolanas o cubanos, Leana, pero es que Nicaragua va a ser igual que Venezuela, o sea, va a pasar lo mismo que en Cuba, y yo siempre les digo, no. ¿Saben por qué no va a pasar lo mismo? Porque el pueblo nicaragüense tiene más de 100 días. La estrategia de Daniel Ortega sí fue la misma de Castro y de Cuba. Ellos dijeron, a los primeros que salgan los vamos a matar, para que no salgan más, vamos a meterlos en miedo. Pero nuestro pueblo nicaragüense, la historia de nosotros es una historia de guerra. Y la historia de nosotros no viene de los tiempos modernos, estoy hablando de la historia de Andrés Castro, el tiempo de la conquista. Voy a decirlo en términos nicaragüenses, nosotros somos arrechos. O sea, Andrés Castro, cuando Andrés Castro estaba con los filibusteros españoles, así, ese hombre vino, agarró una piedra, el tipo David de Goliat, esa historia es nuestra, y con una piedra derrotó a un filibustero, y él no es la única. Rafael Herrera, una mujer, para defender su castillo, agarró unas toallas, las llenó de alcohol y tiró fuego. O sea, el corazón de los nicaragüenses está lleno de fuego. Y a los nicaragüenses no los callan así por así. ¿Por qué ustedes creen que mientras más tiran balas, más sale la gente? Más sale la gente. Miren la marcha del obispo. Los sandinistas pensaron, ya no van a salir esta gente si le hemos dado con... Mira, le hemos tirado morteros, le hemos tirado balas, AK, francotiradores. Y las mujeres se ponen más arrechas, más encachimbadas, porque a nosotros no nos pueden tocar. Mira, yo le explico a la gente cuando me dicen, ¿qué es lo que pasa en Nicaragua? Lo que pasa en Nicaragua fue esto. Nicaragua vivió una relativa tranquilidad mundial y de crecimiento económico por 11 años, los últimos 11 años que estaba Daniel Ortega. ¿Qué pasa? Había dinero, sí, pero era dinero porque en ese momento Venezuela estaba patrocinando a través del petróleo millones de dólares. La cooperación venezolana daba millones. De esa cooperación, la familia Ortega Murillo acaparó gran parte, se han vuelto una de las familias más millonarias, pero hacía un par de cosas. Obviamente Nicaragua es un país lindísimo. O sea, los turistas comenzaron a llegar a las playas vírgenes y comenzó Nicaragua a verse, pero verdaderamente la democracia estaba viniéndose abajo día con día, porque Daniel iba trabajando a que las leyes fueran a su medida. Después, la segunda vez que él se quiere reelegir presidente, la Constitución no se lo permitía, porque nuestra Constitución dice que solo puede reelegirse 2 veces y además solamente puede hacerlo si son en periodos separados. Él cambió eso nuevamente, aliado, por supuesto, ya empoderado todo con el control de los poderes. Su amigo Rivas, que era su amigo del alma, dijo que no había manera de que eso fuera a ser un problema, que eso causaba más bien que siguieran los proyectos trabajándose. Pero nosotros escuchamos ahora del secretario de la ONU que la reelección no es un derecho humano. Y no solamente eso, que la reelección debilita la democracia porque puede generar una dictadura de facto. Y entonces Ortega empezó a crear su dictadura. Y en el último término, ya que salió elegido, no solamente consolidó su dictadura, sino que comenzó a ser una dinastía familiar. Es por eso que vemos a la señora Rosario Murillo como vicepresidenta. Y a sus hijos, a diferencia de lo que le dijo al entrevistador Oppenheimer, sus hijos no solo... Primero, sus hijos no se han graduado de periodistas, vamos a ser honestos, porque no estudiaron periodismo.
se han adueñado de los canales, y los canales que son subvencionados por el gobierno. Pero además de eso, sus hijos son asesores de la presidencia. Sus 4 hijos, entre ellos Camila. Eso se llama nepotismo en cualquier lado. Eso es crear una dictadura. Entonces, ¿qué pasó? El 18 de abril pasó lo siguiente. Otra cosa que la gente, quiero que conozca nuestra cultura. A nosotros, los nicaragüenses, desde que estamos chiquiticos, nos enseñan a querer a nuestros viejitos. Para nosotros, nuestros abuelitos son lo más sagrado que tenemos. O sea, mamita, papito, es que son los seres que nos enseñan a quererlos y a respetarlos. Entonces, ¿qué pasa? Viene la reforma que viene y que se pasa a la Gaceta, una reforma que afecta a nuestros viejitos. Entonces, imagínense los pobres viejitos que ya les daban una miseria en el cheque. Salen unos cuantos viejitos a protestar porque su chequecito ya no lo van a tener completo. ¿Y qué pasa? Vestidos de camiseta de Juventud Sandinista, comienzan a golpear a nuestros viejitos con palos. Eso despertó la furia de nuestros jóvenes. De nuestros jóvenes que venían callando todo y que todo el mundo decía, son apolíticos, se la pasan en el teléfono celular, se la pasan chateando. Entonces nadie se esperaba ese despertar de la juventud porque pensaban que no están en la política, están adormecidos. Esa fue nuestra reserva moral. Esa fue la gota que derramó el vaso y por eso ese 18 de abril nuestra juventud salió a defender a sus abuelos. Dos de los casos que me llamó la atención, uno fue una madre que yo entrevisté nicaragüense que tenía tiempo de no ir a su país, que se vino a trabajar por sus hijos. Su hijo estaba graduado de la universidad y su hijo se lo mataron. Y dice esa madre que la última vez que habló con él, ella volvió, no tenía papeles en Estados Unidos, y dice, tengo que ir a ver a mi hijo porque no tenía tiempo de no verlo, quiero por lo menos despedirle una tumba fría. Cuando esa madre habló conmigo, esa madre me dijo, yo le dije que no se metiera en eso. Y me dijo, ¿cómo yo voy a dejar que mi pobre viejita me le quiten los pesitos que le tiene? Hay tanta historia que a mí me han marcado. Yo le digo a la gente, y a la gente que me conoce, se vale llorar. O sea, yo sí lloro. Yo soy llorona por naturaleza. Soy media poeta y loca también. Me encanta la declamación. Y lloro. Y siempre lloro con las historias humanas que hago. Lloré cuando fui a Cuba. Yo fui infiltrada a Cuba hace muchos años. Y lloré con las historias de Cuba. Entonces imagínense cómo yo no voy a llorar sin mis hermanos cubanos. Cómo yo no voy a llorar cuando yo regreso a mi país y veo a la gente tan humilde. Porque los nicaragüenses son trabajadores y son humildes. Y yo miraba a esas madres que me miraban a mí y me gritaban desesperadas por ayuda. Y me decían, mi hijo lo tiene en el chipote. Pero si mi hijo no ha hecho nada. Una pareja que yo entrevisté de Tipitapa, su hijo Ricardo se lo mataron, y esa madre humilde me dice a mí, mi muchachito iba a ser el primero en graduarse de una carrera universitaria, quería ser guía turístico. O sea, estamos viendo que nuestra juventud iba a romper el círculo de la pobreza, como dice Samuel Huntington. Muchos de esos jóvenes que han asesinado eran los primeros en sus generaciones en tener un título universitario. Su madre, con esfuerzo, lavando, cocinando, planchando, siendo empleada doméstica, se desvelaron para que sus hijos fueran a la universidad. Y a sus hijos se los mataron. Se los asesinaron. Y cuando vemos las imágenes de esos muchachitos de 20 años, es Alvarito Conrado. Alvarito Conrado fue el primer caso que a mí me tocó el corazón. Yo le escribí en primera persona un artículo porque cuando yo terminé de entrevistar a su abuelita y a su padre, la mirada de ese niño no se me salía del corazón. La abuelita estaba enojada con él porque la abuelita no quería que él fuera. Y su padre no sabía que había ido. Y ese niño agarró el dinero de su mesada, y estamos hablando de familias pobres, que pueden haber sido 10 pesitos, que no son ni $1. Agarró ese dinero de su mesada y se fue a comprar agua. Y lo que él estaba haciendo afuera de la catedral de Managua, el presidente dijo que en la iglesia nunca habían matado a nadie. Pues aquí están los ejemplos de los que mataron. Alvarito Conrado fue el primero. Él estaba fuera de la catedral cuando un francotirador le dio una bala que le rozó la garganta. El video de ese niño gritando, me duele respirar. Ahí está el video en YouTube. Me duele respirar. Y yo creo que a los nicaragüenses hoy en día todo nos duele respirar.
Y a todos los hermanos que aman la democracia de un país les debería doler respirar. Porque no es justo que un niño que está pasando agua con su dinero muera porque estaba ayudando a protestas de los estudiantes. Pero ahí no termina el caso de Alvarito. Alvarito se pudo haber salvado porque la bala le rozó en la garganta y le dolía respirar. Y lo llevaron al hospital Cruz Azul. Y en ese hospital le negaron atención médica. ¿En qué país del mundo puede haber una crueldad tan animal y tan bestial de decirle a un doctor que no puede atender a un herido? Que no puede atender a un niño de 15 años herido. Cuando llegó al Hospital Bautista, murió. Alvarito Conrado era un niño chiquitico y menudito. Y murió desangrado. El padre le dijo que si le hubieran llevado tiempo, Alvarito se hubiera salvado. Pero después de eso, otro ejemplo de lo que decía el presidente, cómo miente cínicamente, que dice que nunca en una iglesia había muerto nadie. El 13 de julio, en la UNAM, vimos videos de una joven que estaba en las trincheras y la secuestraron y le arrancaron las uñas. Y esa muchacha tan valiente todavía siguió protestando, porque yo le voy a decir la verdad, yo creo que yo soy muy cobarde, pero a mí me toca un pelito, yo creo que me voy a mi casa a meter a guardar. No sé, pues, no puedo decir eso, pero para que vean la valentía del pueblo nicaragüense. O sea, se lo estoy diciendo, somos encachimbados, somos como los caciques de Iriangén y somos burlescos también. Eso es parte de nuestra idiosincrasia, porque en medio de toda la crisis hemos visto las burlas. Esa niña hizo un video cuando estaban atacándolos con AK. Se escucha el video las ráfagas de balas. Eso es una masacre, no una guerra, porque guerra es cuando hay dos bandos armados. Estos niños tenían tiradoras, piedra y mortero. Y esta niña se despide y le dice, mamá, perdóname, me salió a defender a mi patria. Esa muchacha salió viva. Después la volvieron a secuestrar. Pero el ejemplo de ahí es que ahí se salvaron, gracias a Dios que estaba un reportero del Washington Post. Esa fue la única razón por la que esa gente se salvó. La única razón es que estaba un reportero de Washington Post. Y el reportero empezó a escribirle a Estados Unidos y ahí fue que intervienen para sacar a los heridos. Ahí estaba un doctor que también entrevisté, el doctor Duarte. Uno de los pocos especialistas del corazón infantil pediatra. Uno de los pocos que tiene en nuestro país. Trabaja para el Vivian Pela y tenía su consultorio. Y se fue a ayudar a los muchachos. Y él dice que cuando estaba ahí, el periodista le decía, ¿qué va a pasar con nosotros? Estaban todos en el suelo y a la divina misericordia, la iglesia, no paraban, fueron 18 horas constante de balacera. Tac, 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 tac. Imagínense, la gente en el suelo. Dice que el periodista le decía, ¿qué va a pasar con nosotros? En inglés. Y el doctor le decía, bueno, si entran los paramilitares, aquí nos vamos. El otro ejemplo que les iba a dar, y con eso ya culmino, Gerard Vázquez. Gerard tenía 20 años de Masaya. Masaya es el pueblo de nosotros más heroico, Monimbó. ¡Que viva Monimbó! ¡Qué bárbaro! Ese pueblo sí que son, ¡ala! No sé cómo ni describirlo. ¡Qué heroico que! Yo lo he dicho cada vez que hablo, cuando yo vuelva a Nicaragua libre, me voy para Masaya y a todos mis artesanos le compro de todo, porque fueron los primeros que se levantaron y fueron los primeros que dijeron, aquí no va a pasar el repliegue, porque ellos fueron los que le dieron el voto a los sandinistas y siempre se vanagloriaban porque Sandino es de Monimbó y decía, y ellos fueron los primeros que se levantaron. Masaya. En Monimbó, increíble. Entonces, este muchacho es de Masaya, Gerard Vázquez, 20 años, y me cuenta el doctor que a él lo hirieron 3 veces. La primera vez lo hieren una bala que dicen que estaba muerta, o sea que no le dio tan fuerte, y lo atiende. Y dice que le dice el doctor, Gerard, quédate aquí. Ellos habían improvisado como un puestito médico, quédate aquí, Gerard. Y le dice, no, doctor, no, deme un analgésico y me voy, que si los paramilitares entran aquí a la iglesia, nos agarran a todos, yo no puedo permitir que entren con su morterito afuera de la iglesia. La segunda, otra bala de rosa y le hiere el brazo.
y vuelve donde el doctor. Y el doctor le dice, no, pero niño, quédate aquí, no te vayas. No, doctor, ya me voy, si estoy bien, estoy bien. Y la tercera fue la vencida para él, porque un francotirador también le dio en la cabeza. El doctor, un doctor ya bastante mayor, así pues no lo va a decir que estoy diciendo viejo, no, pero un doctor con mucha experiencia, ese hombre, cuando me contó la historia, me la dijo llorando. Dice él que entre la pala él fue a recibir a Gerard Vázquez. Lo fue a recibir y dice que Gerard venía hablando de Nicaragua y que sus últimas palabras que dijo consciente en los brazos del médico fueron que viva Nicaragua. La última palabra de ese muchacho consciente fueron que viva Nicaragua. Y después, por 40 minutos estuvo en una cama agonizando. Gerard Vázquez, otro joven que fue asesinado en una iglesia. Pero yo creo y tengo esperanza en que con la ayuda internacional es muy importante. Me dicen las personas, ¿qué podemos hacer? Lo que pueden hacer es compartir la información. Lo que pueden hacer es ayudarnos a seguir denunciando, ayudarnos a que el mundo conozca lo que está pasando. Nosotros no podemos ver que a una persona la están asesinando y quedarnos sin decir nada porque estamos siendo cómplices de esa violación de derechos humanos. O sea, nosotros no podemos permitir eso. Los nicaragüenses están haciendo su parte. Ellos están en las calles todavía. Ellos siguen protestando. En Nicaragua ahora se aprobó una ley de terrorismo. Todos los que protestan, los médicos, el médico que yo entrevisté está aquí en Miami porque lo acusaron de terrorista por haber cumplido con su juramento hipocrático. Es terrorista. Entonces, lo que se puede hacer es cada quien desde su plataforma seguir apoyando. Yo quiero decirle que, vuelvo y repito, me siento orgullosa del pueblo nicaragüense. El pueblo nicaragüense sigue manifestándose, sigue luchando por su libertad, por la democracia y por la justicia. 3 palabras tan clave que se han vuelto para los Ortega una gran amenaza. Que se han vuelto para querer paz, democracia y justicia, es como pedir lo imposible para ellos. Así que el mensaje es seguir denunciando. Yo como periodista seguiré haciendo mi trabajo, seguiré contando la historia que impacta y seguiré contando la historia de mi país y confiando y orando en Dios de que pronto llegue la libertad, de que no haya más derramamiento de sangre. Los últimos datos dicen que son 448 personas muertas hasta el momento. De esos también hay más de 700 personas detenidas arbitrariamente. En Nicaragua se está viviendo la parte más cruda de la dictadura hoy en día. Hay una cacería de brujas impresionante. Nuestros jóvenes están huyendo. El último dato de la ONU revela que son 23.000 nicaragüenses los que están pidiendo refugio en Costa Rica. Algunos que pueden llegar acá están llegando. Así que, por favor, les pido que no se olviden de Nicaragua, que nos ayuden a seguir denunciando y sigamos alzando la voz por ese pueblo heroico, que viva Masaya, que viva León, que viva Nicaragua libre. Y un aplauso para todos los nicaragüenses que están allá ahora, que muchos sienten que están viviendo un estado de terror, paramilitares por todas las calles, no se puede salir de noche, hay un estado de queda silencioso, pero ahí siguen de pie y siguen usando su bandera azul y blanca para protestar. Esa bandera que es nuestra arma. Que viva Nicaragua. Gracias. Me ha dejado verdaderamente conmovido esta charla de Eliana y prácticamente
sin palabras, como decía Alvarito que le costaba hablar. Pero bueno, yo voy a tratar de resumir en breve síntesis lo que ha ocurrido en Nicaragua, que ustedes ya lo han visto en los periódicos, pero con un análisis, y cuáles son las posibilidades de la salida de este conflicto. A manera de introducción, yo le llamo del 2007 al 2018 el desmontaje de la democracia. ¿Cómo ocurrió? En breve síntesis, mediante la desnaturalización y partidización de las Fuerzas Armadas, la policía y el ejército. Daniel Ortega se empecinó desde el propio día que asumió la presidencia, el 10 de enero de 2007, a recordarles a la policía y al ejército su pasado sandinista, pues su ancestro sandinista, su origen. Y poco a poco fue corroyendo las instituciones hasta que llegamos al día de hoy y tenemos lo que tenemos. Otra manera fue los fraudes electorales para poder lograr gradualmente el control de todos los gobiernos municipales y el control absoluto de la Asamblea Nacional, para más tarde hacer reformas electorales con el fin de consolidar el poder absoluto y eliminar los candados constitucionales a la no reelección consecutiva. El control del aparato judicial, la Contraloría, el mando directo, sin intermediación de civiles, de los mandos militar y policial. Es decir, anteriormente había un mando a través del ministro de Gobernación, el ministro de Defensa. Prácticamente eso desapareció con Daniel Ortega y asume a través de una reforma a la ley tanto de la policía como al ejército, asume el mando directo. El jefe supremo es el que tiene la responsabilidad inmediata, pues. Además, como ustedes ya saben, el gobierno corporativista con el sector privado que asegura estabilidad, crecimiento económico sostenido, paz y seguridad ciudadana. Todo esto es absolutamente verificable, es cierto. Nicaragua estaba creciendo a un ritmo de 5% anual y era el segundo o tercera economía más dinámica de América Latina, pues. Luego viene el golpe final de lo que quedaba a la democracia antes de las elecciones de noviembre del 2016. Es el descarrilamiento en junio del 2016 del principal partido de oposición que existía entonces, el PLI, alrededor del cual se estaba formando una coalición opositora para ir a las elecciones en noviembre del 2016, dándole el mando de ese partido a un grupo de políticos colaboracionistas sin arraigo popular. Y propiamente un mes después de ese golpe, que ya prácticamente deja a la oposición sin vehículo electoral, se produce la destitución de 26 diputados propietarios y suplentes opositores bajo la figura de que habían cometido el pecado capital de transfugismo político, un nuevo pecado en la Constitución de Nicaragua, porque no habían rendido su rey ante las nuevas autoridades partidarias del PLI. Como no fuimos a la casa del señor Pedro Reyes, pues, que nos convocó, entonces ya hicimos transfugismo político, es decir, como que si nos hubiéramos ido de ese partido, nos hubiéramos pasado. Y por esa razón, porque yo fui uno de los destituidos ilegalmente, nos destituyeron en agosto de 2016. Esto ya fue basado, como decía, en reformas constitucionales que lograron pasar con la mayoría calificada de la Asamblea Nacional, la que les dio el fraude del 2011. Así llegamos al 2016, cuando Daniel Ortega fue reelecto por tercera vez contra mandato expreso de la Constitución, que históricamente en todas las constituciones en Nicaragua ha estado sellado el principio de la no reelección. En todas las constituciones, desde el nacimiento de la República. Pero bueno, en el caso de la Constitución que teníamos vigente, establecía la no reelección consecutiva y la no reelección después de haber sido presidente más de una vez. Daniel tenía las dos
prohibiciones porque ya había sido presidente y también ya había sido, acababa de ser presidente, pues. Entonces, estas elecciones del 2016 se dan con una abstención del 70 o más %, que evidencia el rechazo popular a lo que se llamó la farsa electoral y la instalación de una nueva dinastía con la elección de su esposa como vicepresidente. Ya se podían ver los albores de la dinastía ya con la esposa de vicepresidente desde el 2016. Sin embargo, para la sorpresa de ustedes, no hubieron manifestaciones masivas de repudio al desmantelamiento de todo esto, de la democracia. Por un año, todos los miércoles, fuimos a protestar miembros del PLI frente al Consejo Supremo Electoral, demandando elecciones libres, competitivas y observadas, y la concurrencia era apenas de 100 a 200 personas. Y allí nos enfrentábamos todos los miércoles frente a la policía. Prácticamente nadie protestó. Vamos a la segunda etapa, que es la caída del disfraz. El 18 de abril del 2018 a julio del 2018. Se les cayó el disfraz. Se quedaron desnudos. No eran religiosos, ni cristianos, ni solidarios, y tampoco les interesaba preservar la paz, que no fuese la paz de la sumisión. Solo les interesaba preservar el poder a cualquier costo. ¿Cuántos costosos altares iluminados y enflorados fueron necesarios para esconder en un disfraz lo que hay detrás de una pareja que manda a ametrallar durante 15 agonizantes horas una iglesia con cientos de personas indefensas adentro y que no permite siquiera que las ambulancias puedan llegar a evacuar los heridos que mueren desangrados dentro de la misma, como el joven que murió en la iglesia de la Divina Providencia? Según el vicario de la iglesia Jesús de la Divina Providencia, don Eric Alvarado Cole, el vicario, el reverendo Eric Alvarado Cole, solo en el techo de la iglesia se contabilizaron la semana pasada 130 orificios de bala mientras estaba siendo reparada. ¿Cuántos discursos por la paz y la reconciliación fueron necesarios para esconder lo que hay dentro del disfraz de personas que han ordenado a sus guardias disparar contra tantos jóvenes y niños estudiantes desarmados? Ahora ya no podrán caminar ante el mundo pretendiendo estar vestidos, como en la famosa fábula de niños del danés Hans Christian Andersen, el nuevo traje del emperador, en el que el rey, engañado por sus sastres, le confeccionan un vestido elegantísimo, tan elegante que nadie podía ver, hasta que el rey salió a las calles y caminó desnudo frente a sus súbditos, y entre la multitud un inocente niño exclamó: el rey está desnudo. Hoy todo el mundo ha visto el verdadero traje del rey, totalmente desnudo, y se han desencantado. En primer lugar, los nicaragüenses. En segundo lugar, el continente americano. En tercer lugar, Europa. Y en cuarto lugar, los partidos supuestamente afines de la Internacional Socialista, y todos ellos nada quieren saber de un rey y una reina que perdieron su disfraz. El último elemento que faltaba para coronar la dictadura llegó en abril, y con creces: la represión. Resulta, y aquí quiero contarles una anécdota, este último elemento que llegó en abril, la represión. Estaba el 4 de abril, fue la última vez que yo estuve fuera de Nicaragua, y estaba reunido en un restaurante con dos amigos que están aquí, compañeros de INCAE, Luis Fernández y Federico Cuadra. Y me decía Federico: qué barbaridad, Nicaragua es una dictadura, ¿cuándo se va a alzar el pueblo? Esto es horrible, es un gobierno dictatorial. Y yo le decía: Federico, este no es un gobierno dictatorial todavía. Podemos decir que es autoritario,
pero todavía no es dictatorial, porque le hace falta un elemento común de todas las dictaduras, le digo, que es la represión. Y además, ¿cómo te explicas vos que el pueblo no se levanta de todo lo que han hecho? Nada. Aquí no pasa nada. Los chavalos están felices en los parques con Wi-Fi, le decía yo. Están felices la juventud con Wi-Fi en los parques. El turismo está bullante en Nicaragua. Y aquí han desmontado la democracia y aquí no ha pasado nada. Aquí lo único que falta, estamos hablando del 4 de abril de este año, es que haya represión para que pueda ser considerado dictadura. Y la represión vino con creces. Y el segundo elemento que yo le decía a mis compañeros del INCAE, que haría falta para un levantamiento, es que al pueblo le decía, le aprieta el zapato la situación económica. Y ahí viene. Porque es una cosa detrás de la otra. La represión provoca la inestabilidad y eso provoca la salida del capital, la salida de las industrias, viene la pobreza, el desempleo, y ahora la vamos a tener también, lamentablemente. Luego, ¿qué podemos aprender? ¿Qué cosas son para mí significativas de esta revolución azul y blanco que hemos vivido? Les voy a dar un elemento. El AK-47 perdió el romanticismo. El fusil AK-47 perdió el glamour y el romanticismo revolucionario como arma libertaria. Ahora es un símbolo de maldad, de represión y de muerte. No puede un símbolo de muerte convertirse en un símbolo de la nueva República Azul y Blanco. La respuesta armada a la violencia de Ortega perdió todo el glamour para nuestra juventud, que ha demostrado una madurez insospechada. El celular ha reemplazado el fusil. En nuestros días jóvenes, los barbudos armados esgrimiendo un fusil en lo alto nos parecían glamorosos. Fachenteábamos viéndonos como héroes en este rol ante la tiranía somocista. Pero estos jóvenes están haciendo historia, rompiendo el ciclo maldito de la violencia de nuestra historia patria. Ya nunca más se verá como romántico y valiente el fusil de guerra, porque nuestra juventud lo convertirá para siempre en símbolo de ignominia, de cobardía y de opresión. Otra lección aprendida en esta revolución que hemos vivido, en esta insurrección azul y blanco. A mi manera de ver, el ejército no sirve para nada. Quedó demostrado también que el ejército no sirve para nada en tiempos de crisis. Para nada sirven los tanques, los helicópteros, los aviones, las lanchas patrulleras, cuando hay una situación crítica en la que el pueblo, al que se debe el ejército y ha jurado defender, está siendo masacrado. No necesitamos tampoco un ejército en tiempos de paz, porque ciertamente es un lastre para el presupuesto de una nación pobre y pequeña como Nicaragua, máxime como va a quedar después de esta situación. Y habiendo sido ministro de Defensa, en una época en que el ejército de Nicaragua se preciaba por su institucionalidad y profesionalismo, lo que en ese momento fue reconocido por todo el pueblo nicaragüense, me duele reconocer esto, pero es la pura verdad. Durante el desmontaje de la democracia, hubo un retroceso institucional gradual, una reversión del camino andado de parte del ejército y de la policía. Otro elemento que me ha llamado la atención es la madurez cívica de todo el pueblo. Quedó demostrada la madurez cívica del pueblo nicaragüense, particularmente la de los estudiantes que despertaron la conciencia nacional a pesar de su aparente estado de letargo y apatía hasta el 18 de abril. El pueblo no se manifestó masivamente a lo largo de todo el desmontaje de la democracia de parte de Ortega, sino
hasta que fue reprimido violentamente, como señalaba Liana, y ocurrieron las primeras muertes en los primeros 3 días de abril 19, 20 y 21. Vimos perplejos cómo cuando se dieron los saqueos en algunos supermercados Palí, la gente defendió y en algunos casos hasta se dio a la tarea de devolver la mercadería que otros habían saqueado. O sea, hubo un despertar de la conciencia cívica del pueblo inimaginable. El otro elemento que yo llamo el quinto elemento es la recuperación y apropiación de los símbolos patrios. Se recuperaron los símbolos patrios que habían sido suplantados y distorsionados por los partidarios y esotéricos que por 11 años impuso el régimen. El escudo nacional había sido caricaturizado. Los árboles esotéricos que se convirtieron en un elemento indispensable, en todos los informes oficiales, incluyendo el presupuesto general de la República. Es decir, no había un informe oficial que no viniera con los árboles esos que le llaman de la vida, pues, o los arbolatas. La primera parte de la insurrección azul y blanco, en la primera parte de la insurrección azul y blanco, cayeron estrepitosamente los árboles metálicos y esotéricos llamados popularmente chayopalo. Y también cayeron todos los rótulos monumentales levantados al culto a la personalidad de la pareja gobernante, y el himno nacional y la bandera azul y blanco se convirtieron en cada esquina de cada pueblo y cada ciudad en los estandartes de la lucha cívica. Es decir, fue tal la recuperación de los símbolos patrios que ahora Daniel Ortega en la televisión se despoja de los partidarios para solo aparecer con los símbolos patrios. Nunca en la historia había dejado la bandera rojinegra en una conferencia de prensa. Y por conveniencia. Ahora los símbolos patrios se convirtieron en el estandarte de lucha cívica. Tanto así que en algún momento a un pobre muchacho, a un pobre señor, lo asesinaron porque en su carro andaba una banderita azul y blanca. Y hubo un momento en que todos quitamos las banderitas azul y blanco de los carros, cuando ocurrió eso. Ok, vamos al sexto punto. La muerte de la censura y las redes sociales. El gobierno perdió la batalla principal, el control de la libertad de expresión, tanto en la calle como en las redes sociales. Quedó demostrado que en la época moderna las dictaduras, por más sanguinarias y represivas que sean, no pueden controlar el libre flujo de información a través de las redes sociales amplificado en los medios de comunicación masiva. Desde abril, durante la insurrección azul y blanco, cada ciudadano con un celular en la mano se transformó en un periodista espontáneo, reportando a escondidas con su ínfima cámara de video del celular y documentando para los medios de comunicación masiva, así como para los organismos internacionales de derechos humanos, la represión en todas sus formas. Contra esto, la censura de prensa tradicional que conocimos y sufrimos en carne propia en los años 80 durante la primera dictadura de Ortega, esta es la segunda, resulta totalmente ineficaz y obsoleta. Precisamente por eso creo yo que ahora no la ha aplicado. Porque contra esto, estar censurando un periódico todos los días no tiene sentido. Ha quedado demostrado que la mentira no sirve para nada en un mundo de comunicación masiva e instantánea. El mundo observa todo cuanto acontece en Nicaragua y hace que la mentira sea obsoleta. La tecnología dejó atrás también el mundo de George Orwell en su novela de 1984, que sí cayó como anillo al dedo en la dictadura de Ortega en 1984. Entonces, sí
Se reprodujo en la novela de Orwell 1984, el control absoluto de la población, de la información, de todo. Pero no ahora. El otro elemento que cabe destacar de esta insurrección azul y blanca es la indefensión, ante la indefensión, lo espiritual y la religión. Ante la indefensión por la desproporción del uso de la fuerza letal con la utilización de armas que son exclusivas para conflictos bélicos, la ciudadanía recurrió a lo espiritual, a la Iglesia Católica, y sus pastores supieron defender al pueblo de las fuerzas tenebrosas. Pero al cabo de cierto tiempo, el disfraz de la segunda dictadura terminó de caer cuando en su discurso del 19 de julio, Ortega identifica a los obispos y a la Iglesia como sus enemigos por estar de parte de los golpistas y terroristas. Esas son palabras textuales de Ortega. El máximo pecado de la Iglesia, ¿adivinen cuál fue? Durante la segunda dictadura de Ortega, el máximo pecado de la Iglesia es haber interpretado el sentir del pueblo y haber abierto las puertas de la Iglesia para refugio de la población perseguida. ¿Qué hacer ahora? Después de 3 meses y más de 350 muertos. Creo en una combinación de factores: más marcha cívica, reanudación del diálogo nacional, siempre con la mediación y testigos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, CEN, y con la inclusión de garantes internacionales, como lo han pedido las cámaras empresariales de Nicaragua. Estos pueden ser el SICA, que es el Organismo de Integración Centroamericana, la OEA, la ONU, la Unión Europea, pero con los siguientes objetivos concretos a corto y a mediano plazo. Primero, el cese de la represión, la liberación de prisioneros políticos, desarme y desmantelamiento de las fuerzas parapoliciales o paramilitares. Segundo, respeto absoluto a la libertad de expresión y movilización del pueblo nicaragüense. Tercero, reformas al Consejo Supremo Electoral, ya, para que puedan haber elecciones creíbles y transparentes el año que viene. Cuarto, elecciones anticipadas en el 2019. Quinto, observación nacional e internacional para todo el proceso electoral para asegurar la transparencia y el respeto a la voluntad popular. No volvemos a ir a elecciones con ese Consejo Supremo Electoral y sin observación internacional como la hubo en 1990, que eso fue lo que le dio la victoria a mi madre Violeta Barrios del Chamorro. Una continuación del diálogo nacional sin la mediación de los obispos no tendría credibilidad ante el pueblo nicaragüense y ante la comunidad internacional, ya que estos se han ganado el respeto y el cariño del pueblo, independientemente de su religión. Todas las religiones prácticamente han llegado a aplaudir el rol que ha jugado la Iglesia Católica en Nicaragua. Y por último, para cerrar, Liana decía que el pueblo nicaragüense es arrecho. Sí, es arrecho. Una de las personas más valientes que yo he conocido, mi padre, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, que tenía, creo yo, una valentía temeraria, cuando fue entrevistado por un periodista costarricense, le hacía la pregunta: ¿y usted, doctor Chamorro, no tiene miedo con lo que está diciendo así, aquí, pues, con lo que está, estas declaraciones que está dando, que algo le pueda pasar a usted o a su familia? Y entonces mi padre dijo: le voy a responder como reza un viejo proverbio mexicano. Le pregunta el periodista: ¿y usted tiene miedo? Sí, tengo miedo, pero cada quien es dueño de su propio miedo. Así que con esta me despido. Muchas gracias.
Bueno, después de la brillante presentación de la periodista Eliana Astorga, que nos ha mostrado la realidad que ustedes conocen, y de esta explicación sociopolítica que nos ha traído Pedro Joaquín Chamorro, simplemente permítame poner en contexto lo que está pasando en Nicaragua en el ámbito internacional. Lo que está pasando en Nicaragua es algo que ya ha pasado en otros países y que pasará en breve en algún otro país más. Porque este siglo XXI está marcado por la recreación de la dictadura castrista con el dinero que le lleva Chávez de Venezuela y que irrumpe en el siglo como movimiento bolivariano, proyecto ALBA, socialismo del siglo XXI, y pone estos gobiernos. Instala gobiernos como el de Daniel Ortega en Nicaragua. Daniel Ortega no es un resultado de la voluntad nicaragüense, como bien se ha explicado aquí. Es el resultado de un proyecto transnacional digitado por el castrochavismo para controlar la América Latina, cosa que en efecto llega a ser en algún momento, con la Argentina de los Kirchner, con el Brasil de Lula y de Rousseff, con la Bolivia de Evo Morales, con el Ecuador de Rafael Correa, con la Venezuela de Chávez y Maduro, con la Nicaragua de Daniel Ortega y con el Petrocaribe que controla la Organización de Estados Americanos y otras posiciones internacionales. Es importante recalcar que aquí se dice que Nicaragua no es Cuba y no es Venezuela, y no hay duda de eso, pero lo que está pasando en Nicaragua hoy día ya ha pasado en Cuba y ya ha pasado a Venezuela y está próximo a pasar en Bolivia, porque estos son los 4 países que están bajo el control de lo que queda del sistema castrochavista, que han salido del ámbito de la política para convertirse en dictaduras de crimen organizado. Y por eso hemos querido titular a este foro La dictadura criminal de Nicaragua. Y eso no es una casualidad, es que se trata que todas y cada una de las acciones que realizan los regímenes de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua y de Bolivia siguen una misma agenda. Observan un mismo sistema y tienen un mismo objetivo. El objetivo es permanecer indefinidamente en el poder. Yo quiero celebrar el reconocimiento que hace ahora Pedro Joaquín Chamorro de que al fin Nicaragua es una dictadura. Pero Nicaragua es una dictadura desde hace varios años, con o sin represión. Porque Nicaragua, más allá de esa dura realidad objetiva que necesitó de muertos para reconocer un dictador, hace años que no tenía elecciones libres, hace años que no tenía Estado de Derecho, hace muchos años que no tenía división e independencia de los poderes públicos y hace muchísimos años que violaba los derechos humanos de sus ciudadanos. Las dictaduras del siglo XXI no son dictaduras que han llegado al poder por un golpe de Estado violento o vestidas de militares o con elementos armados como las dictaduras de los 60 y los 70 o como el castrismo llegó el año 59. Han llegado al poder por elecciones y después a través de un procedimiento de ruptura sucesiva del orden democrático han suplantado la democracia y han creado un conjunto de leyes infames que se llaman así porque son leyes que violan los derechos humanos para perpetuarse indefinidamente en el poder. Y han instituido dictaduras con mascarón, con careta de democracia que se han ido cayendo conforme se han establecido las violaciones a los derechos humanos, las crisis económicas y las masacres que ahora se producen en Nicaragua y que el año pasado y el anteaño pasado se produjeron en Venezuela o que se vienen produciendo reiteradamente en la dictadura castrista de Cuba. Entonces hay que poner en contexto el tema de Nicaragua y toda esta experiencia terrible que vive hoy día Nicaragua nos muestra que en el hemisferio, en la América Latina, tenemos una cadena dictatorial que está formada de 4 eslabones. Al término del siglo pasado, la dictadura era solamente una, la cubana, y estaba en proceso de decadencia en su periodo especial, el año 99, cuando Chávez le acerca el dinero para recrear esta locura. Hoy día hay 4 dictaduras, la cadena es Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, pero eran más. El Ecuador está saliendo de eso gracias a una acción
de recuperación de la democracia del actual presidente Lenín Moreno. No ha entrado en eso Colombia, no ha caído en eso Perú por su institucionalidad, ha salido de esa influencia el Brasil con el impeachment a Rousseff y con la caída y encarcelamiento del corrupto Lula da Silva, y ha salido Argentina de eso con la ganada de elecciones que ha tenido Macri sobre Kirchner. Y eso ha producido que la OEA se recupere de la mano de un visionario de principios como es Luis Leonel Almagro. El hemisferio se está recuperando y está mirando de nuevo la democracia, está mirando de nuevo los principios y valores a partir de estos hechos muy dolorosos, sangrientos como el de Nicaragua, que nos obliga a mirar, además del proceso específico de Nicaragua, el bosque completo que es la recuperación de la libertad y la democracia en las Américas. Ahora, el papel de Nicaragua en esto es vital, porque como aquí lo han explicado los expositores, Nicaragua es el eslabón de esa cadena que puede romper la cadena, que en los hechos la ha puesto en evidencia, ha arrinconado más a la dictadura de Venezuela, ha obligado al dictador cocalero de Bolivia a salir en defensa de esto y ha obligado a poner en evidencia todo lo que es un sistema que está liderado por la Cuba castrista, que está tratando de hacer un afeite con una reforma constitucional en dictadura. Paréntesis aquí, las constituciones se hacen y se modifican por la voluntad popular. En dictadura no se puede hablar de constitución porque es la voluntad del régimen a la que está tratando de ajustar su estatuto dictatorial. Cierro el paréntesis. Entonces vuelvo al tema del rol de Nicaragua en este tema, en el tema de poner en evidencia a las dictaduras, en el tema de mostrar con sus mártires, con sus héroes y con sus muertos que hay un problema de dictaduras en América Latina y en ser, en mi criterio, el punto histórico donde se va a quebrar la cadena de las dictaduras en América Latina. La primera derrota seria. Hasta aquí, moralmente, el pueblo de Nicaragua le está ganando a la dictadura de Ortega y Murillo, aunque la dictadura siga detentando el poder. Y ese triunfo moral, que se ha de convertir en un triunfo material, además de ser el triunfo al valor, a la hidalguía, a la fuerza del pueblo nicaragüense, ha de ser la apertura del proceso de caída de la dictadura de Venezuela, de la recuperación de la democracia en Bolivia y de la restauración de un verdadero proceso de libertad y democracia en Cuba, que es el centro de todos estos males. Ustedes, cuando terminemos este foro, piensen y vean que si no hubiera sido por la alianza entre Chávez y Castro, Daniel Ortega no hubiera vuelto nunca al poder. Si no hubiera sido por el dinero del petróleo venezolano, con todas esas obras y ese boom que ha generado un crecimiento económico en Nicaragua, eso nunca hubiera sucedido, pero tampoco un dictador se hubiera podido instalar asociado con la burguesía y con los ricos de Nicaragua para humillar al pueblo de Nicaragua. Si de algo sirven los mártires nicaragüenses es de poner estos hechos en evidencia, pero mi tarea a nombre del Inter-American Institute for Democracy, es decir, estos actos heroicos, estos actos de valentía suprema en Nicaragua, son de toda y para toda América Latina, porque la lucha es hemisférica para derrotar al castrochavismo, que es una verdadera institución que ha instalado el crimen organizado en lugar de la política. Muchas gracias. Va a estar con Oscar Laza dentro de un ratito. Sí. Y ya no queda más remedio que terminar la cosa. Yo te felicito porque me emocionaste mucho. Vamos a publicar el trabajo de Pedro Joaquín en un Democracy Paper del Instituto, porque es un documento muy importante. Carlos Alberto. Muy bien. Gracias.